Hare Krishna, buenas tardes a todos. Gracias por venir. ¿Hay alguien que viene de primera o segunda vez? ¿Usted viene de primera vez? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Mario, gracias. Entonces, vamos a leer un texto del Bhagavad Gita que está ahí en el televisor. Vamos a repetirlo, es el texto que elegimos el día de hoy. Estamos leyendo Bhagavad Gita tal como es, capítulo 7, texto número 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Repita por favor. Bahunam Janmanamante. Bahunam Janmanamante. Jnanavamam Prapadyante. Jnanavamam Prapadyante. Vasudeva Sarvamiti. Vasudeva Sarvamiti. Samahatma Sudurlava. Bahunam Janmanamante. Jnanavamam Prapadyante. Vasudeva Sarvamiti. Samahatma Sudurlava. Bahunam Janmanamante. Jnanavamam Prapadyante. Vasudeva Sarvamiti. Samahatma Sudurlava. Si alguien quiere, puede. ¿Alguna devota? Entonces vamos a repetir cada una de las palabras. Bahunam, muchos. Janamam, reiterados nacimientos y muertes. Ante, después de. Jnanavam, aquel que tiene pleno conocimiento. Mam, a mí. Prapadyante, se entrega. Vasudeva, la personalidad de Dios. Krishna, Sarvam, todo. Iti, así pues. Saha, ese. Mahatma, gran alma. Sudurlava, muy difícil de ver.
Entonces vamos a leer la traducción del texto. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Significado. Mientras la entidad viviente ejecuta servicio devocional o rituales trascendentales después de muchísimos nacimientos, puede que de hecho se sitúe en el plano del conocimiento trascendental puro y llegue a saber que la suprema personalidad de Dios es la meta última de la comprensión espiritual. Al comienzo del proceso de la comprensión espiritual, mientras uno está tratando de abandonar su apego al materialismo, hay una cierta inclinación hacia el impersonalismo. Pero cuando uno adelanta más, puede entender que en la vida espiritual hay actividades y que éstas constituyen el servicio devocional. Al uno darse cuenta de esto, se apega a la suprema personalidad de Dios y se entrega a Él. En ese momento se puede entender que la misericordia del Señor Shri Krishna lo es todo, que Él es la causa de todas las causas y que esta manifestación material no es independiente de Él. Uno llega a comprender que el mundo material es un reflejo desvirtuado de la variedad espiritual y que en todo existe una relación con el Supremo Señor Krishna. Debido a ello, uno piensa en todo en relación con Vasudev o Shri Krishna. Esa clase de visión universal de Vasudev precipita la total entrega de uno al Supremo Señor Shri Krishna como la meta máxima. Almas así de magnas y entregadas son muy difíciles de encontrar. Este verso se explica muy bien en el tercer capítulo, versos 14 y 15 del Shvetashvatara Upanishad. En el cuerpo de un ser viviente, ni la facultad de hablar, ni la de ver, ni la de oír, ni la de pensar es el factor primordial. La vida es lo que constituye el centro de todas las actividades. De igual modo, el Señor Vasudev, o la personalidad de Dios, el Señor Shri Krishna, es la entidad fundamental de todo. En este cuerpo existen las facultades de hablar, de ver, de oír, de realizar actividades mentales, etc. Pero ellas no son importantes si no están relacionadas con el Señor Supremo. Y como Vasudev es omnipresente y todo es Vasudev, el devoto se entrega con pleno conocimiento. Srila Prabhupada aquí después de muchos nacimientos y muertes, verdaderamente tiene conocimiento, se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Valgum Lagayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Paramananda Madhavo Sri Chaitanya Ishvaram Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bien, entonces aquí estamos viendo acerca de la posición de un devoto. Un devoto no es algo ordinario. La palabra devoto denota, ¿qué denota la palabra devoto? A ver si alguien sabe. Sí, muchas gracias, Hare Krishna. Entonces, aquella persona que sigue votos, eso es un devoto. ¿Qué clase de votos siguen? Seguimos votos espirituales. En este mundo material podemos seguir diferentes tipos de votos.
votos para que me vaya mejor en la vida, me vaya mejor en la facultad, en la universidad, votos para diferentes tipos de votos que me traen un porvenir material para mi vida. Pero acá estamos hablando del voto más elevado, que es alcanzar a la suprema personalidad de Dios, Krishna, Vasudeva. Entonces aquí en la primera parte del significado, Srila Prabhupada está hablando que es muy importante que nuestras actividades vayan orientadas hacia el servicio devocional, ¿no? El servicio devocional comienza con Sukriti. Debemos acumular un poco de Sukriti para que podamos recibir la misericordia del Señor Krishna. Después del Sukriti viene el segundo punto, Shraddha. Shraddha significa fe. Tenemos un poco de fe, entonces por un poco de fe ustedes han venido aquí esta tarde para oír acerca de Krishna. Algunos ya tienen la fe despierta, pero al venir aquí esa fe se mantiene viva, entonces eso se llama sadhusanga. El próximo punto, que es esta unión, esta compañía de los devotos o personas que están en la misma búsqueda espiritual. Para que esa llama de la fe se mantiene viva hace falta la sadhusanga, esta asociación espiritual. Y después de eso va a venir Vajana Kriya, que significa que las actividades del servicio devocional van a ir en maduración. Maduración significa que van a la práctica, no es solo leer el libro, sino que ahora hay que practicar con el cuerpo, con los sentidos actuales. Entonces nosotros tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Alguien sabe? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces esos 5 sentidos, cuando nosotros los ocupamos en servir a Dios, a Krishna, eso se transforma en servicio devocional. Cuando nosotros ocupamos esos mismos 5 sentidos para nuestra propia gratificación o la gratificación extendida de otras personas, eso se llama servicio condicional. Es muy diferente, porque nos condiciona a quedarnos en este mundo material, vida tras vida. Entonces aquí se está hablando acerca del servicio devocional. El servicio devocional hace que el ser humano se libere así del karma, ¿no?, que nos enreda en este mundo material. Y no solo eso, sino que posteriormente la meta es alcanzar los pies del loto de Krishna, de Dios. Entonces hay un verso muy bonito en el Brahma Samhita 5.54, donde el señor Brahma dice: Karmani nirdahati kintu cha bhakti vajan, que dice que la fuerza del destino es muy grande, pero si nos rendimos a Krishna, entonces el destino cambia automáticamente, ¿no? Entonces, por karma nosotros estamos aquí, por guna y karma. Ahora nosotros queremos cambiar ese destino, ser parte de un alma grande, así como Krishna dice acá. Acá dice que después de muchos nacimientos y muerte, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí, ¿no? Entonces eso es una persona inteligente, alguien que tiene conocimiento. Alguien que no tiene conocimiento minimiza a Dios y maximiza las cosas de este mundo material, ¿no? Le damos más importancia a las cosas externas de este mundo material, pero no vamos a la raíz, que es Dios, Krishna. Entonces, por ejemplo, un científico puede hacer así muchas tesis en su laboratorio acerca del origen y la causa de todo, y puede dar muchas pruebas científicas, pero en la mañana, si él va al baño y abre el grifo de la canilla para lavarse y no hay agua,
no puede ir a hacer ninguna tesis a su laboratorio. Él depende también de Dios. ¿No? Esa es una prueba así de que Dios, Krishna, es lo más grande que existe y no es comprendido por nadie nunca jamás. ¿No? Pero solamente el devoto que practica servicio devocional con los sentidos actuales y que se ocupa en el servicio devocional, el devoto sí puede comprender, como acá Prabhupada dice, la posición de Krishna. Y debido a que comprende cuál es la posición de Krishna, cuál es su relación con Krishna, ese devoto sí se entrega a Krishna, se entrega a Dios. Una persona que no puede comprender la posición del Señor, ¿por qué se iba a entregar? ¿No? Entonces, para eso, como expliqué recién, hace falta un poco de sukriti. Sukriti significa actividades piadosas en el haber. Como el otro día explicó su santidad Bhakti-Bhushan Maharaj, tenemos que ahorrar en el banco espiritual. Eso es muy importante. Entonces, esa entrega, acá Prabhupada dice que esa clase de visión universal de Vasudev, de Krishna, precipita la total entrega de uno al Supremo Señor Shri Krishna como la meta máxima. Almas así de magnas y entregadas son muy difíciles de encontrar. Entonces, hay muchos diferentes niveles de entrega que nosotros podemos tener a Krishna, a Dios. Y acá, en otra parte del Bhagavad Gita, el Señor va a hablar que hay 4 clases de personas que se rinden a mí. ¿No? ¿Cuáles son esas 4 clases de personas? A ver si alguien sabe. Pueden enumerarlas, por favor. Sí, una es los afligidos. ¿Quién más? Busca riquezas. ¿Quién más? Conocimiento. ¿Y quién? Ese es el conocimiento, ¿sí? Y hay que buscar la liberación. Entonces, esas son las 4 clases de personas que se entregan a Krishna. Entonces hay personas que necesitan desesperadamente ese encuentro con el Señor Supremo, debido a que están en una condición así que urge. Entonces, dentro de las páginas de Srimad Bhagavatam, dentro de nuestras escrituras y también en otras escrituras, nosotros vemos muchas lindas historias, como grandes devotos muy piadosos se han entregado al Señor Supremo. Entonces, por ejemplo, en el primer canto de Srimad Bhagavatam tenemos la historia de Maharaj Parikshit. Parikshit Maharaj tenía un reino sin igual. No era el presidente de un país, así como acá que tienen un presidente o una presidenta y ahora es presidente. Y ya está, y terminó ahí, y la persona es lo más grande que hay. Maharaj en aquella época era un solo rey, un solo gobierno para el planeta entero. Ese era Maharaj Parikshit. Tenía un reino sin igual, riqueza sin igual, una esposa sin igual, ¿no? Y una soberanía sobre la tierra que no tenía paralelo. Entonces Maharaj Parikshit, por alguna causa del destino, como acá leímos en el texto, Karmani nirdahati kintu cha bhakti vayan. La fuerza del destino, el karma, nos fuerza a nosotros a actuar de determinada manera, o a que las leyes de la naturaleza actúen sobre nosotros de cierta forma para que haya un cambio en nuestro haber interno. Entonces Maharaj Parikshit, como ya la mayoría saben la historia, fue maldecido a morir en 7 días. Le quedaban apenas 7 días de vida. Entonces Maharaj Parikshit estaba mirando su reloj, la fecha en su reloj, en su celular, que el próximo sábado a esta hora estaré muerto. Eso era el pensamiento de Maharaj Parikshit. Imagínense,
A cualquiera de nosotros nos dicen, de acá una semana, le queda una semana de vida. El sábado que viene a esta hora usted ya no va a estar más, va a abandonar el cuerpo, va a morir. ¿Qué haríamos nosotros? Cada uno, de acuerdo a las diferentes modalidades y condiciones, haría diferentes cosas, ¿no? Depende de la piedad y la condición de la persona. Si a un materialista así le dicen que le quedan pocos días de vida, vamos a disfrutar lo más posible, ¿no? Vamos, extrae todo su dinero del banco y va y lo gasta, todo, los últimos días, es la única vida. Para un materialista tiene ese pensamiento, que esta es la única vida y es todo lo que hay. Disfrutemos lo máximo posible. Pero para un devoto eso en realidad es un aliciente, es un signo para este tipo de entrega que acá Prabhupada habla. El tipo de entrega no es solamente entrega externa de hacer cosas con el cuerpo, sino que la entrega verdadera viene en la preparación a lo largo de la vida, al momento de la muerte, para el devoto, ¿no? Porque el devoto está haciendo todo un camino de preparación a través del Varnashram Dharma, como un brahmachari, como un grihasta, como un manaprastha y un sannyasi. Si el devoto no aprovecha suficientemente el tiempo para prepararse para esa entrega final, entonces habremos desperdiciado nuestra forma humana de vida. Porque la idea última es entregarse de lleno, totalmente a los pies del loto de Krishna. No debe haber ningún otro tipo de pensamiento en la mente del devoto, solamente Krishna, no hay otro pensamiento. La meta es Krishna y no hay otra cosa que Krishna, esa es la vida de un devoto de Dios. Entonces, volviendo a la historia de Maharaj Parikshit, Maharaj Parikshit, cuando supo que el sábado que viene ya no voy a estar más en este mundo, ¿qué hizo? Dejó ese reino sin igual. Hizo todos los arreglos muy rápidamente para que mi esposa y mis hijos sean cuidados, y Maharaj Parikshit se sacó en su cuarto sus prendas reales, su corona, su báculo de rey, dejó todo, se puso una piel de venado y caminó con el pelo suelto hacia la orilla del Ganges a buscar qué es lo que él tenía que hacer, con quién se iba a encontrar, quién lo iba a instruir a él sobre qué es lo que un ser humano debe escuchar y hacer al momento de la muerte. Esa fue la preparación de Maharaj Parikshit. Eso es entrega total, ¿no? Eso es entrega a Krishna, a Dios. Entonces Maharaj Parikshit, ahí había una gran reunión de sabios, porque imagínense que el rey del mundo ha venido a prepararse para la muerte a orillas del Ganges. El Ganges es un río muy sagrado en la India, para aquellos que no saben. Entonces ahí muchos sabios vinieron de todas partes del mundo para aconsejar y acompañar al rey en sus días finales. Pero ninguno sabía qué decirle, ¿no? ¿Cuál es la meta? Había muchas ideas, pero nadie sabía exactamente qué es lo que él debía hacer. Sí, debía entregarse a Krishna, a Dios, pero ¿cómo? ¿De qué forma? Entonces ahí en la escena apareció otro gran santo, Srila Shukadeva Goswami, que era apenas un muchacho de 16 años de edad. Entonces Shukadeva Goswami caminó hacia la orilla del Ganges, tomó el asiento mayor, que es conocido como Vyasasana, que es este asiento donde estamos sentados hablando del Bhagavad Gita. Y ahí Shukadeva Goswami comenzó a instruir a Parikshit Maharaj sobre qué es lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Maharaj Parikshit? ¿Qué debía hacer? ¿Cómo? Fuerte. Escuchar muy atentamente. No estaba pensando así que voy a comer a la noche o qué voy a hacer mañana.
que tengo que ir a trabajar o a cuidar a mi hijo. Ya eso no, eso ya pasó atrás, se desapegó completamente. No estaba pensando en nada, en ningún futuro, porque el futuro era la muerte, que le quedaban 6 días de vida, 7 días. Entonces se absorbió de lleno escuchando sobre Krishna. Tanto es así que escuchaba sobre Krishna que no, el hambre y la sed y el sueño no existían más. No hubo más hambre, ni sed, ni sueño. Solamente estaba absorto escuchando el Harikatha, Krishna Katha, ¿no? Entonces Shukadeva Goswami narró los 18.000 versos de Srimad Bhagavatam. Y al final él obtuvo la perfección de ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios, solamente escuchando. Otro caso de rendición que en otra pequeña historia que se da en el primer canto también del Srimad Bhagavatam es la historia de Narada Muni. Narada Muni era un niño, ¿no? No era un niño así que estaba en casa jugando con el celular, porque en esa época no existía, y eran otras generaciones en otra época. Entonces, Narada Muni, ¿qué hacía cuando en su vida anterior no era Narada Muni, era Vasudeva? Esta historia ya la conté, pero voy a contar para los que no escucharon. Entonces Vasudeva estaba en casa con su madre, en una casa, eran muy pobres, y por casualidad llegaron unos sabios a la casa de Vasudeva y de la madre, que no recuerdo el nombre. Entonces, los sabios pasaron 4 meses durante la estación lluviosa en la India, pasaron 4 meses escuchando y cantando este Srimad Bhagavatam en la casa de Vasudeva. Porque en esa época los sabios no pueden viajar y predicar, porque en la India está todo inundado. Entonces ellos, en el lugar que paran la última vez, ahí mismo se quedan si los reciben. Entonces estos sabios fueron ahí y se quedaron, y Vasudeva tuvo una muy buena oportunidad de servir a los sabios y escuchar de los sabios sobre el Srimad Bhagavatam, temas de Dios, de Krishna, de lo espiritual. Entonces él también tomaba un poco de prashadam de parte de los sabios, de comida santificada. Entonces llegó el momento que ya los sabios se fueron, pasó la inundación, ellos se fueron y Vasudeva se quedó con su madre. Consideremos que Vasudeva era apenas un niño muy chico, tal vez de 5 o 6 años. ¿Qué hace un niño de 5 o 6 años? Está con sus padres. Entonces, por la fuerza del destino, este mismo verso que leímos, Bhakti Vajan, Karmani Nirdahati Kintu Cha Bhakti Vajan, la fuerza del destino obligó a que Vasudeva renunciara a su único padre, que era su madre en realidad, porque estaba huérfano de padre. Un día la madre, al poco tiempo que se fueron los sabios, salió de la casa a ordeñar la vaca, y en la madrugada, en la oscuridad, ella fue mordida por una cobra, una serpiente. En esa época no había un hospital que voy ahora y me pongo un algo y ya está, salvo mi vida. Ella murió inmediatamente ahí en la choza mismo. Y Vasudeva quedó completamente a la mano de Dios, como se dice, a las manos de Dios. Él recordó las enseñanzas de los sabios. Entonces Vasudeva no tuvo otra opción que rendirse a Krishna, a Dios. ¿Qué más iba a hacer un niño a esa edad? ¿No? Entonces él puso fuego a la cabaña junto con el cuerpo de la madre adentro y salió a caminar hacia el bosque en la búsqueda de Dios, ¿no? Esa fue la rendición que tuvo Vasudeva, que en su próxima vida es San Narada Muni, ¿no? Nuestro querido Narada Muni, que es nuestro Param Guru en realidad, de Narada Muni. Entonces esas son historias de rendición por la fuerza del destino. Después tenemos rendición a Dios por asociación santa. Tenemos la historia, esta historia es del Chaitanya Charitamrita,
que es muy linda también para recordar. Tenemos la historia de Mrigari, el cazador perverso. Mrigari un día también estaba pasando Narada Muni. Entonces Narada Muni encontró todos estos animalitos muertos por el bosque, ¿no? Animalitos a medio morir, no estaban completamente muertos. Uno tenía una flecha atravesada así en la pierna, otro en la boca, estaban agonizando, ¿no? Entonces Narada Muni encontró estos animalitos y en un momento siguió caminando y se encontró con el actor de estos hechos. ¿Quién era el actor? Mrigari, un cazador, que era prácticamente como un animal, se explica en la Shastra. Entonces Narada Muni se encontró, es un poco larga la historia, yo voy a resumir, y le preguntó de dónde aprendió todo esto. Entonces el cazador dijo que yo aprendí este arte de mi padre para mantener mi vida y no sé hacer otra cosa. Narada Muni le dijo, si tú piensas que te puedes mantener solamente de esta forma, Dios te va a mantener, no hace falta ya que mates animalitos, entonces rompe tu arco y tu flecha. Mrigari dijo, no, ¿cómo voy a romper mi arco y mi flecha? Si es el medio que yo tengo de mantenerme. Imagínense que a cualquiera de ustedes mañana le dice, viene un santo y le dice, deje su trabajo, que Dios lo va a mantener. Creo que van a dudar un poco todos. Entonces, finalmente Narada Muni convenció a Mrigari que tira fuera su arco y su flecha. Yo me voy a encargar de que todos los días llegue una provisión para ti, ¿no? Y vas a tener que comer diariamente junto con su familia. Entonces lo que le dio instrucciones Narada Muni, esta fue un cambio, una rendición por asociación. Narada Muni hizo que Mrigari se convirtiera de ser una persona muy degradada a una persona santa. Ese fue el convertimiento que hizo Mrigari para Narada Muni. Entonces Mrigari le dijo que debe ir a su casa, debe poner una planta de tulasi. Es muy importante que todos ustedes en casa tengan tulasi. Levante la mano quien tiene tulasi. Son muy pocos, 2 o 3 nomás. Y el resto no tiene. Tienen que pedirle a los que tienen. Porque ustedes no saben las glorias de tulasi, por eso no tienen porque no saben. Entonces tienen que aprender cuáles son las glorias de tener Srimati Tulasi Devi en casa. Ustedes no saben el beneficio que es tener tulasi en casa. Entonces, Mrigari tuvo su planta de tulasi y se sentaba a los pies de tulasi a cantar el Mahamantra Hare Krishna. Y él en muy poco tiempo limpió su corazón de todas las actividades pecaminosas. A tal punto que un día llegó Narada Muni de visita junto con otro gran sabio, que no recuerdo el nombre, perdón. ¿Cómo? Parvata Muni, gracias, Prabhu. Entonces llegaron ellos dos y Mrigari se iba a atender para darle reverencia a su maestro espiritual, pero vio que había un camino de hormigas donde él iba a dar reverencias y con su manto él quitó las hormigas. Ese era el cambio de Mrigari en su corazón. Tal cambio había producido la asociación de Narada Muni en él, que antes degollaba y mataba animales y ahora ni siquiera quiere matar una hormiga, ¿no? Entonces, esos son casos de rendición. Rendición por la fuerza del destino, rendición debido a la asociación. Entonces, acá Prabhupada dice que el devoto se precipita con total entrega a Krishna, a los pies del loto de Krishna. Eso es muy importante. Porque el destino
y el karma nos van a poner muchas pruebas a lo largo del camino. Más avanzamos en la vida espiritual y las pruebas son más fuertes. Aquel que piensa que la vida espiritual es algo fácil, así, no es nada fácil, es cada vez más difícil. Más nos entregamos a Krishna y las pruebas son más fuertes para ver, cuán entregado estás a Krishna, a ver cuán entregado está mi querido devoto. Entonces, para una persona así que no puede saltar las pruebas que el Señor y la providencia ponen en el camino, hoy en día está muy de moda esa palabra que un devoto se quemó. ¿Han escuchado eso ya? ¿Sí? Alguien se quemó y se fue. Es una palabra que se usa muy vulgarmente entre los devotos. Entonces, quemarse, ¿qué significa quemarse para un devoto? Significa que no hay ninguna realización interna en esa persona. Eso es quemarse. Si un devoto no tiene realizaciones internas, se quema y se va, porque no hay nada interno. Está muy floja la fe, falta mucha realización. Entonces, pasa algo, ya me voy a mi casa, porque alguien me dijo algo, pasó algo a lo largo de mi vida, Dios puso una prueba en mi vida, ya me voy, no puedo. Entonces, se explica que Shri Gonitai Ki Jai. Entonces vamos a enseñarles una cosa para la próxima. Cuando se abra o se cierre el altar y nosotros estamos dando una clase, se está hablando del Bhagavad Gita, nosotros no debemos tirarnos al piso para dar reverencias a la deidad, sino que uno junta las manos y hace reverencias así, porque ahora lo más importante es escuchar el tema de Krishna en el Bhagavad Gita, y uno desatiende el tema por tirarse en el piso. Eso nos enseñó su santidad Hanuman Prashak Swami un día, entonces quería traspasárselo a ustedes también, para que sepan para el futuro. Hare Krishna. Entonces, Prahlad Maharaj pasó grandes realizaciones, Jesucristo nunca se quemó y se fue crucificado, pasó grandes pruebas, Prabhupada vino acá al occidente con grandes pruebas, Prabhupada contó historias que nosotros ni conocemos de la miseria y las dificultades que pasó Prabhupada para venir a traernos este conocimiento. Él no se quemó y se tomó el avión y se volvió a India, sino que luchó y continuó. Entonces, lo que nosotros tenemos que quemar en realidad son los anartas que tenemos dentro del corazón, para que podamos obtener y aceptar la misericordia de Krishna como la meta suprema de nuestra vida. De otra forma, es muy fácil que nosotros no podamos llegar al punto de la entrega a Dios. ¿Cómo vamos a entregarnos a Dios si apenas pasa cualquier cosa nos vamos a casa? ¿No? ¿Cómo vamos a entregarnos a Dios si cualquier cosa que pasa ya nos estamos quejando, estamos renegando de la misericordia del Señor? ¿Cómo vamos a entregarnos a Dios de esa forma? Entonces, esta entrega a Dios, acá Prabhupada dice que el devoto, al final del significado, Prabhupada está diciendo que el devoto se entrega con pleno conocimiento. Entonces, ese pleno conocimiento significa que tenemos que tener alguna realización interna, junto con el Shraddha, junto con la fe. Si no hay realización, no hay entrega. No podemos entregarnos a algo o a alguien que no conocemos. Entonces, este es un versículo muy, muy bonito. Acá se dice que sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe, un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Entonces, ese tipo de entrega así absoluta es difícil en este mundo. Entonces, para cerrar el tema, nosotros tenemos que hacer esa entrega en nuestra vida, porque nosotros pensamos, yo no soy una gran alma,
Pero ustedes todos, ustedes son grandes almas en realidad, como dijo Acharya al comienzo, cuando habló que agradeció porque todos ustedes están aquí. Entonces ya venir a escuchar aquí, ese ya es el comienzo de la entrega al Señor Supremo, ¿no? Nosotros no nos tenemos que desanimar en nuestro proceso de entrega, sino que tenemos que hacerlo cada vez más profundo y más fuerte, ahora con las circunstancias en que estamos. Entonces en el segundo canto de Srimad Bhagavatam hay un verso muy bonito que dice Akama sarva kamo va moksha kama udaradi trivena bhakti yogena yayata purusham param, que aquella persona que es akama no tiene ningún deseo, la persona que es kama tiene todos los deseos, o la persona que es moksha kama, el deseo de la liberación, por todos los medios uno debe entregarse a Dios, en cualquier estadio que esté, con todas las dificultades que tengamos nosotros en nuestra vida, tenemos que hacer ese paso de entrega. Su Santidad Anudar Swami en Vrindavan en una clase explicó que nosotros tenemos que irnos entregando en los diferentes momentos de la vida. Tenemos que entregarnos a lo largo de la semana. En el mes tenemos momentos que son más relevantes para entregarnos, ¿no? Por ejemplo, Ekadashi es un día para entregarse más a Dios. Hace poco celebramos Nityananda Trayodasi, un día para entregarse completamente a Dios. Ahora vamos a celebrar Gaur Purnima, están todos invitados para ese día a full a entregarse a Dios. Y a lo largo de la vida también tenemos que hacer esas muestras de entrega. Sañás es una muestra de entrega a Dios, renuncia total a todo. Entonces nosotros tenemos que irnos preparando de a poquito, para llegar a ese punto de entrega completa a Krishna. Y aquella persona que se entrega totalmente a Krishna, una de las pautas que da el Bhagavatam es que esa persona se vuelve muy, muy querida por Krishna. Y si nosotros nos volvemos muy queridos por Krishna, entonces nuestra vida se vuelve naturalmente y completamente perfecta. Jai, todas las glorias de Srila Prabhupada aquí, Jai, Hare Krishna. Entonces, vamos a dejar ahí 5 minutos si tienen preguntas o comentarios los devotos o alguna realización que tengan y puedan hacer. Ricardo, Hare Krishna, ¿tiene alguna experiencia que nos trajo de Brasil? Cuéntanos. Relacionado con el Kama y la Kama, sí les puedo asegurar que a medida de que yo me iba metiendo con la práctica, que es una práctica intensa, todos los días, 4 de la mañana arrancan, la sensación de los deseos empieza a diluir. Es algo que sucede naturalmente, sin necesidad de represión, sin necesidad de... Ni siquiera es el objetivo. Ni siquiera el objetivo es conquistar los 5 sentidos. Simplemente la práctica, el contacto con el Guru, comer prasada, cantar los nombres, comienza a diluirse sin que nos demos cuenta del deseo de los 5 sentidos. Así que yo lo puedo agregar a su exposición. Bueno, como que tenemos todo acá lo necesario para que suceda. Simplemente tenemos que seguirlo. Nos dieron las instrucciones. Prabhupada nos dijo cómo. Lo que nos falta es hacerlo. Y a medida que se va haciendo, simplemente va sucediendo. Y esos deseos empiezan como a diluir. Eso, no sé cómo. No encuentro palabras que lo pueda llegar a escribir. Hare Krishna. Muchísimas gracias, Prabhu, por su aporte. Hare Krishna. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Cómo era su nombre? Perdón. Usted que vino la primera vez, sí. Mario. ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda que le haya quedado sobre algún punto?
sería por sus pensamientos, por supuesto que entiendo que la repetición del mantra ayuda, pero siempre aparecen cuestiones para resolver, para ir solucionando, con pruebas que son dificultades. Bien. Entonces, uno de los puntos más importantes es la buena compañía. Eso es muy importante. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, las compañías son algo que influye mucho en nuestra vida, para bien o para mal. Entonces, para ir superando todas las dificultades dentro de nuestra vida, nosotros tenemos que estar en compañía de personas que están liberadas de todas esas dificultades, ¿no? O sea, en la asociación con buenos devotos que están en el camino, en la práctica, que están en la misma lucha, en la misma sendero hacia Krishna. Y otra cosa también que habló Ricardo acerca del punto de la práctica diaria. Eso va a limpiar todo así. No es que hay algo mágico o algo así excepcional que va a pasar por hacer algo X, un secreto particular. Es la práctica diaria lo que va a hacer que la práctica ejecutada de una forma correcta, claro. La práctica bien hecha, ¿no? Porque hay diferentes formas de practicar. A veces si no hay un cambio, es porque la práctica no está, hay alguna falla en la práctica. Entonces tenemos que consultar con practicantes expertos a ver dónde estamos fallando. Entonces la práctica diaria, especialmente el canto del mantra, es lo que va a limpiar todo. No va a limpiar cualquier rencor, cualquier bronca, ira, angustia, frustración. El canto del mantra, la lectura de las escrituras y sobre todo la compañía. Que esto de reunirnos sea algo más seguido, ¿no? Eso, que usted venga más asiduamente para el templo. Porque ahí todo se va a ir dando naturalmente. Es como si uno come, ¿no? No precisa preguntarle a nadie si estoy satisfecho o no. Ya naturalmente estoy satisfecho. Ya cuando estoy satisfecho, estoy satisfecho. Entonces, por la buena compañía uno obtiene satisfacción espiritual y todo lo que está errado dentro del corazón se va volviendo correcto. Eso. Entonces está más que invitado a seguir participando, a seguir preguntando, no aceptar nada ciegamente ni fanáticamente, sino que tenemos una gama de libros, hay muchos libros, hay más de 80 volúmenes escritos para estudiar, preguntar, analizar y seguir en la búsqueda espiritual, ¿no? Muchas gracias por venir ahí. Hare Krishna, Hare Guru. Si quieren hacer una pregunta más, así después así cantamos para la deidad, o algún comentario que tengan, si quieren, y si no pasaremos para lo próximo. Sí, pero Hare Krishna. Por favor, Raúl, gracias por intervenir. Hare Krishna. Referirse a el esfuerzo concretamente dentro de la práctica del devoto. El esfuerzo. Sí. El esfuerzo debe estar ahí, de parte del devoto. Si no hay esfuerzo, significa que no me interesa. Si me esfuerzo para tantas cosas en este mundo material, ¿cómo me voy a esforzar en la búsqueda de Dios? Sería absurdo, ¿no? Entonces,
En el devoto está el esfuerzo, pero el bhakti o la revelación de Dios hacia el devoto no depende absolutamente del esfuerzo del devoto. Depende de la misericordia de Dios, que tenga la bondad de revelarse ante su devoto, ¿no? Entonces el esfuerzo también denota que entrega y denota también una lauliam, mucho deseo de esa conexión con Dios. Entonces cuando Dios está complacido con los esfuerzos sinceros de su devoto, el Señor se revela naturalmente por esa búsqueda intensa. Así, Hare Krishna. Entonces ahora sí, vamos a cerrar por aquí. Les agradezco muchísimo a todos por su atención y por venir. Sigan participando y viniendo y que tengan una excelente semana. Hare Krishna. Hare Bol. Bueno, queríamos recordarles que los lunes hay clase de Bhagavad Gita, 7 horas. Miércoles Kirtan a partir de las 6:30. Jueves 7:30 también clase de Bhagavad Gita. Así que están todos invitados y domingos es la fiesta de la congregación. Así que no agradecemos a todos por venir. Ahora pasamos a la ceremonia de Sundararti o Sandhi-Arti. Es muy lindo el significado de esta ceremonia, así que si ustedes tienen la oportunidad por internet pueden averiguar la traducción, lo que significa, lo que estamos cantando, porque es muy lindo. Habla de grandes personalidades que vienen a adorar al Señor Chaitanya. Así que bueno, ahora vamos a cantar Hare Krishna.